Amén. Amén, que Dios le bendiga, hermano. Amén, estamos contentos por el culto, alabando al Señor y orando a nuestro Padre Celestial. Mi hermano, le quiero contar que mi Biblia está en el mecánico ya. Está en el mecánico, tiene ahí lo están arreglando. Así que, pero gracias al Señor tenemos la tecnología. Amén, así que le quiero dar las gracias al Señor, hermano. Primero porque Él es bueno, Él es misericordioso y Él me da la oportunidad de poder predicar la palabra. No hay nada mejor que de poder exaltar, decir su nombre y proclamar lo que Él nos ha dado, que es su Santa Escritura. Amén. Y gracias al Señor porque Él ocupa a siervos inútiles, ¿cierto? Como dice mi hermano Claudio, más inútiles que siervos. Pero Él nos ocupa y es por su gracia. Amén. Mis hermanos, quisiera poder hablarles sobre lo que vamos a hablar antes de ir a la Biblia, sobre un tema en el cual dice que todos nosotros como cristianos tenemos un objetivo, ¿cierto? Y ese objetivo o esperanza es la de ver a Cristo. Amén. A lo mejor otros tienen la esperanza y es verdad, y eso es verdad que tenemos la esperanza de que seremos salvados de este mundo, ¿cierto? Y tendremos la salvación y iremos al cielo, ¿cierto? El pastor Werner, de hecho, predicó sobre el cielo, sobre lo que nos espera, ¿cierto? Y va a ser maravilloso, ¿cierto? Ver el cielo. Pero más que eso, y ciertamente va a ser glorioso, va a ser más glorioso ver aquel que murió por nosotros, ¿cierto? Y ese es Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros nos estamos preparando para eso? ¿Cómo nosotros nos estamos purificándonos para llegar cuando se manifieste nuestro Señor y podamos verlo y seamos como Él? Nos estamos esforzando para eso y no me malentienda. Aquí estoy hablándoles a personas que son hijos de Dios, ¿cierto? Personas que son cristianas. Nos estamos purificando, nos estamos transformando nosotros mismos para ese día glorioso cuando venga nuestro Señor. Así que, mi hermano, vamos a leer su palabra que se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. ¿Lo hemos encontrado, hermano? Amén. Lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesús. Dice su palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Oramos a nuestro Señor. Padre amado, Padre bendito, Señor. Hemos, Señor, leído tu palabra, Señor. Padre, bendícenos en este día, Señor. Bendícenos a mí, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Poder hablarlo libremente y claramente, mi Señor. Y que mis hermanos, Señor, puedan estar atentos, Señor, hasta esta preciosa porción, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Que podamos estar atentos, que esa palabra que llegue a sus vidas, Señor, pueda entrar en su corazón, amado Rey, amado Eterno, Señor, y que pueda hacer, y quizás se pueda hacer vida en la vida de mis hermanos, Señor. Te pedimos, mi Señor Padre, que tú, Señor, me uses, Señor, y que pueda predicar tu palabra. Así que te damos las gracias, te bendecimos y te adoramos y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a bosquejar este sermón. Amén. Vamos en 3 puntos. Amén. Y el primer punto se llama adoptados como hijos de Dios. Amén. El segundo es la esperanza de ver a Cristo y ser como Él. Y el tercer punto, la pureza, fruto de aquella esperanza. Amén. Y antes de ir exactamente a la palabra, como contexto y para más o menos con términos generales de lo que vamos a hablar. Bueno, esta es una carta escrita por el apóstol Juan, obviamente, hijo de Zebedeo,
y que no está explícitamente en la carta, pero se presupone que es parecida al Evangelio de Juan. Y de hecho en el primer capítulo, si lo podemos ver, en el primer capítulo del versículo 1, habla sobre la proclamación y el testimonio ocular, que sin duda es un reflejo del llamado apostólico de Juan. Incluso, esto también va enmarcado, que esta carta va dirigida a un grupo específico de cristianos, específicos que tienen una relación estrecha con Juan. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos. Por lo tanto, podemos ver que son grupos que ya está identificadamente que son cristianos. Amén. Incluso algunos estudiosos dicen que esta carta es una carta circular que va dirigido a distintas iglesias, pero que son cristianas, ¿cierto? Son cristianas. Y una de las cosas que aborda esta carta, mis hermanos, es la seguridad. Y Juan busca asegurar a sus lectores que son cristianos. Y les proporciona una serie de formas para saber que son creyentes. ¿Y cuál es lo que ocupa? Y ocupa siempre Juan los contrastes, ¿cierto? Siempre ocupa contrastes. Un ejemplo, contrasta a los que caminan en la luz con los que caminan en las tinieblas, los que dicen que no tienen pecado con los que confiesan su pecado, los que guardan los mandamientos con los que no los guardan, y los que practican la justicia con los que practican el pecado. Y también en esta carta el apóstol Juan amonesta, porque con amor son sus hijos, son cristianos, lo amonesta por las falsas enseñanzas que se han introducido a la iglesia. Y de eso está en el capítulo 2. Y él les dice que tengan cuidado de esa falsa enseñanza, y él les dice que son falsos maestros, o como lo dice el apóstol Juan, anticristos. Y había una falsa enseñanza que era el docetismo, que el docetismo enseñaba que Cristo había venido, pareciera que había venido en carne, o sea que no se había dado en realidad la encarnación de Cristo. Entonces esa era una falsa enseñanza, y que él decía que eran anticristos, que nos pensaban que Cristo había venido en carne. Eso era importante. Entonces, por medio del contraste, amados hermanos, el apóstol Juan identifica a los falsos maestros, y su intención también es promover a sus lectores el conocimiento doctrinal y necesario para juzgar correctamente su propia fe y la de los otros. Ahora también lo que se ve harto en la carta del apóstol Juan, incluso mis hermanos, mi hermano Jorge, hermano Claudio también han hablado de la carta de Juan, ¿cierto? Es el amor, ¿cierto? El amor siempre se enfoca el apóstol Juan, el amor de Dios, el amor de Dios para con nosotros, el amor el uno hacia los otros, y que incluso lo vamos a abordar en este pasaje que nosotros leímos de Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Amén. Así que, hermano, ya como contexto y como términos generales de la carta, vamos a ir al versículo 1. Adoptados como hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mis hermanos, el apóstol Juan empieza con una palabra, mirad, contemplen, fíjense, como si fuera un retrato, ¿cierto? Un retrato, y pueden ver la pintura. Dicen, miren, fíjense. Nos llama la atención esa palabra, el amor de Dios. No solamente dice, este es el amor de Dios, no, sino que dice, mirad, contemplen, cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿cuál es ese amor? Y ese amor, el gran amor de Dios, es que se manifiesta adoptándonos como sus hijos. El amor que nos ha introducido en la familia de Dios, mi hermano. Porque ¿cuál era nuestra condición antes de ser hijo de Dios? Antes que íbamos a recibir a nuestro Señor. Huérfanos, ¿cierto? Éramos huérfanos, estábamos desamparados, muertos en nuestros delitos y pecados, íbamos camino a la perdición, camino al infierno. Esa éramos nosotros, ¿cierto? Antes de ser hijos de Dios. Más Dios nos rescató, se apiadó de nosotros, amándonos y adoptándonos. ¿Por qué vio algo en nosotros que dijo, yo quiero amar a ese huérfano, a ese desamparado? No, no vio nada en nosotros, sino que fue por su misericordia que se apiadó por nosotros y nos introdujo a su familia en Cristo, en nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, mi hermano, es el don asombroso del extraordinario amor del Padre. Por lo tanto, ese amor inmerecido se muestra que no ha hecho parte de su familia como sus hijos. Dice en Juan capítulo 1, versículo 12,
Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, aquí nos muestra la doctrina de la adopción, adoptados por Dios en Cristo Jesús y unidos a su familia. En Romanos capítulo 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mis hermanos, esta doctrina de la adopción es nuestra doctrina cardinal como cristianos. Nosotros éramos huérfanos espirituales que recibimos a un Padre espiritual. En Juan capítulo 14, versículo 18 dice así: no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Mis hermanos, ya que sabemos cuál era esa doctrina de adopción y el amor de Dios para con nosotros, en que nosotros éramos huérfanos y ahora somos sus hijos, ¿no sería también una práctica poder hacerlo nosotros en nuestra vida como cristianos, como iglesia, también adoptar a niños desamparados? De hecho, nosotros deberíamos ser los que más adopten huérfanos en este mundo, ser un ejemplo en nuestra sociedad. Considerémonos, hermano, consideremos adoptar a un niño. Y sé que no es fácil. Aquí en Chile incluso es muy difícil adoptar, ¿cierto? De hecho, con mi esposa le decía que me gustaría, si Dios nos da las condiciones, ¿cierto? De poder adoptar a un niño. Y es muy difícil, incluso en otros países es más fácil, pero aquí es difícil por la burocracia que hay y la verdad es que es difícil. Pero la iglesia debe ser la que debe actuar en estos asuntos, mis hermanos, no el Estado, sino el pueblo de Dios. De hecho, en las primeras décadas de la iglesia, varios líderes fueron hijos adoptivos de familias cristianas que lo recogían, literalmente sacándolos de la basura, y los criaban para la gloria de Dios. De hecho, el conocido pastor Charles Spurgeon, si lo conocen, él tenía un gran interés por los huérfanos, que incluso fundó un orfanato, el orfanato Stotwell, en Londres. En ese país, de hecho, habían niños desamparados. Y ahí el pastor Charles Spurgeon los acogió, los visitaba frecuentemente y por la gracia del Señor, hermanos, gente donaba alimentos y los huérfanos eran sustentados en el orfanato de Spurgeon. Si nosotros fuimos, hermanos, adoptados espiritualmente, nosotros adoptemos terrenalmente y démosles un hogar a un niño desamparado. Ahora, si no se puede, hermano, apoyemos. A lo mejor si no podemos adoptar, obviamente, apoyemos. Apoyemos a un orfanato, apoyemos a niños que están desamparados, porque así nosotros éramos. Y así, con el amor de Dios que nos dio nuestro Padre, debemos mostrar ese amor hacia aquellos que lo necesitan. Amén. Ahora nosotros seguimos con el versículo, la siguiente parte que dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, mi hermano, debería ser lógico, ¿cierto?, que si nosotros somos hijos de Dios, nos muestren respeto, así como uno muestra respeto por el hijo de un rey, ¿cierto? Si los seres humanos reciben este gran honor cuando se hacen cristianos, ¿por qué nos desprecia tanto el mundo? Y la respuesta es que están experimentando lo que mismo Jesucristo experimentó, ¿cierto? No lo reconocieron como el Hijo de Dios. La gente de este mundo no nos comprende, ni comprende las cosas que nosotros hacemos. Este mundo no comprendió al Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. En Juan capítulo 1, versículo 10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por lo tanto, si Cristo vino al mundo y no lo conocieron, menos nos conocerán a nosotros, hermanos. De hecho, no solamente nos conocerán, sino que nos aborrecerán. Y no nos debe sorprender esto. De hecho, en el mismo capítulo 3, del versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermano, si el mundo te conoce y si eres amigo de Dios, déjeme decirle que hay que tener cuidado. No ser aborrecido por este mundo, ser amado y adulado, acariciado por el mundo, es una de las posiciones más terribles que puede tener aquel que aparenta ser cristiano, porque si es amigo del mundo, es enemigo de Dios. La ausencia del aborrecimiento de parte del mundo, mis hermanos, y la amistad con él es enemistad contra Dios. Por lo tanto, eres un hijo
y pasará lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Está más decir con los apóstoles. Los apóstoles sufrieron porque eran hijos de Dios. La pregunta, si tú eres hijo de Dios, ¿estás siendo aborrecido por el mundo? No quiero decir que uno ya vaya a que lo aborrezcan, no. Es solamente ser como el Señor, ser como nuestro Padre. Un hijo, ¿cierto?, quiere ser como su Padre. Y obviamente nos van a identificar que somos nuestro Padre, nuestro Señor, porque no les gusta el mensaje, ¿cierto? Por lo tanto, mis hermanos, ahí hemos leído el versículo 1. Ahora el versículo 2, mi hermano, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Mis hermanos, aquí el apóstol Juan le está diciendo a sus lectores: ahora son hijos de Dios, ¿cierto? Son hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos habla aquí? Y aquí lo que me llama la atención es que nos habla de que nunca dejaremos de ser hijos de Dios. Aquí nos dice, ahora que somos hijos de Dios, debemos tener cuidado de dejar de serlo. Hoy eres hijo de Dios y mañana no. O tu padre te va a dejar, no. Sino que nos dice que ahora que somos de Dios, que somos sus hijos, somos suyos. Y Él es nuestro Padre que nos va a guardar y que nos sella con el Espíritu Santo. Y solamente, hermanos, falta algo para nosotros. Falta algo que se manifieste. Y que es que cuando Cristo se manifieste, le veremos y seremos semejantes a Él. Y gloria a Dios por eso. Este versículo no nos habla de una incertidumbre de lo que pasará, sino nos habla de un futuro seguro, un futuro glorioso, del que ya sabemos de lo que va a pasar. El segundo punto, y vuelvo a citar el versículo: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Otra versión dice: pero todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Mis hermanos, grande será el futuro y su gloria, que el apóstol Juan ni siquiera se atreve a suponer cómo será esta manifestación total y visible de los hijos de Dios. Pero sí hay ciertas cosas que él dice acerca de ese futuro, y es que cuando Cristo aparezca en su gloria, seremos como Él. Mis hermanos, sin duda el apóstol Juan tiene en mente el dicho de la antigua creación, o sea, de la antigua historia de la creación, de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese era el propósito de Dios, mis hermanos, y era el destino del hombre. Es solamente vernos al espejo y ver cuánto hemos caído, cuán lejos hemos caído en el destino que nosotros teníamos. Pero Juan cree que en Cristo el hombre lo alcanzará por fin y tendrá la imagen y semejanza de Dios. Juan cree que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Cristo, el alma puede llegar a la verdadera humanidad que Dios tenía previsto que alcanzara. Mi hermano, seremos moralmente como nuestro Señor Jesucristo. Estaremos exentos de posibilidad de contaminación, de pecado, de dolor y de muerte. Ahora, mi hermano, ¿cómo se consigue esta transformación? La respuesta es que con una mirada de Cristo. Y gloria a Dios por eso, hermano. Solamente Cristo la llevará a cabo, porque le veremos tal como Él es. Ahora, mis hermanos, aquí en esta vida está en marcha este proceso de ir transformándonos a semejanza de Cristo al contemplarle por la fe en la palabra de Dios. Pero luego este proceso, mi hermano, quedará absolutamente cumplido cuando le veremos, porque verle es ser como Él. Y mi hermano, esa es la esperanza cristiana. Esa es la inefable perspectiva de la vida cristiana, mi hermano. Y otro punto es que la meta de todas las almas y de todos los hijos es siempre en la visión de Dios. El fin de toda devoción es ver a Dios. Y aquí hay una paradoja, mi hermano, para contarle. No podemos llegar a ser como Dios a menos que le veamos. Y no podemos verle a menos que seamos puros de corazón, porque solamente los puros de corazón verán a Dios. Para ver a Dios necesitamos la pureza que solamente Él nos puede dar. Amén. Gloria a Dios. Ahora seguimos con el versículo 3, mi hermano.
que dice la pureza, fruto de aquella esperanza. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, la esperanza que nosotros vimos en el versículo 2, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Me gusta el comentario que dice William Berkeley, que dice así: el que sabe que Dios está esperándole al final del camino hará toda su vida una preparación para ese encuentro. Y el otro que dice que no hay nada que ayude tanto a una persona a resistir la tentación como un gran objetivo. Nosotros tenemos un objetivo, como lo decía al principio, que es la de ver a Cristo. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de un hijo de Dios, aquel que por pura misericordia nos adoptó y que nos salvó. Un hijo que ha querido ser como su padre en este mundo, por fin lo alcanzará cuando lo vea, cuando lo veamos. Ahora, esta esperanza de ser después como Él se purifica por el Espíritu de Cristo en Él. En Juan 15, versículo 5 dice, Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Hermano, nosotros nos purificamos no por nosotros mismos, sino por aquel que viene a morar en nosotros. Esta esperanza no llena a los creyentes de preocupación, sino de confianza, y por lo tanto se estará preparando para cuando eso suceda. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nos purificamos en la práctica? Y eso quiero ser enfático, mis hermanos. Nos purificamos? Renunciando al pecado. Renunciando al pecado, porque también el apóstol Juan, después en los siguientes versículos dice, porque el pecado es quebrantar la ley de Dios, es obedecerse a uno mismo y no a Dios, porque el pecado deshace la obra de Cristo, el pecado vuelve a traer lo que Cristo vino a abolir. Si eres un hijo de Dios y nos estamos preparando para su venida, debemos renunciar y dejar el pecado, mi hermano. Y yo se lo imploro, lo quiero decir lo mismo que el apóstol Juan le dijo a sus lectores: renunciemos a los pecados, renunciemos a esos pecados ocultos, renunciemos, mis hermanos, a aquello que nos afecta, para seguir preparándonos, para seguir santificándonos, para seguir purificándonos y ser como nuestro Señor, como nuestro Padre. Así que si estás practicando el pecado, mi hermano, Juan es enfático, eres hijo del diablo, déjeme decirle. Eres hijo del diablo y no has nacido, porque lo que han nacido de Dios no practican el pecado. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Aún así, mi hermano, déjeme decirle que nosotros pecaremos, porque todavía aún Cristo nos ha manifestado, y cuando lo haga y cuando lo haga, cuando veamos a Cristo y así, ya no pecaremos. Pero mientras estemos en este mundo, mis hermanos, lucharemos cada día con ese pesado enemigo que es el pecado, ¿cierto? Un hijo de Dios, este es un comentario que parece que es de J.C. Riles, pero parece que se me borró el nombre, pero dice así: un hijo de Dios que está en una lucha con el pecado recibe heridas cada día, pero nunca arroja sus armas ni hace las paces con su enemigo mortal. Eso es verdad. Eso es verdad, mi hermano. Nosotros estaremos en constante lucha aquí en este mundo, en este proceso de ir transformándonos. Y sí, claro, pecaremos, pero hay una cosa para los hijos de Dios, para los cristianos, que nos va a producir dolor. Nos arrepentiremos, y que eso lo produce nuestro Señor, el Espíritu Santo, el que nos produce ese arrepentimiento y el de poder ir a los pies de Cristo para poder ir transformándonos y purificándonos. La otra manera también es permaneciendo en Cristo. A través de permaneciendo en Cristo es como lo podemos hacer. Amén. Hasta cuando Él venga, mi hermano. Hasta cuando Él se manifieste y podamos estar en su gloria cuando venga nuestro Señor. Y todo ese proceso, ese proceso que tuvimos de transformación llegará a culminar cuando Cristo venga. Así que, hermano, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es, mis hermanos.
También me quisiera ya ir terminando con el versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Que dice así: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra, mis hermanos, de huérfanos pasamos a hijos de Dios, la perfeccionará, o sea, por medio del Espíritu Santo nos estaremos purificando, transformándonos a semejanza de Cristo, hasta el día de Jesucristo. O sea, cuando realmente seremos como Él, cuando le veamos y seamos como Él. Los cristianos son aquellos que viven entre la victoria decisiva ganada en la cruz y la consumación de esta victoria, cuando el pecado, la muerte, mis hermanos, y el diablo sean echados fuera, mis hermanos. Esa es la bendita esperanza, mis hermanos, que nosotros tenemos. Aquel que no lo tiene, aquel que cuando nosotros vamos a la plaza son huérfanos, no tienen padre, pero nosotros sí lo tenemos. Y así empieza el apóstol Juan, basándose en el amor de Dios. De hecho, el pastor Rodrigo habló sobre Romanos, el amor de Dios que nos tiene con nosotros y que nos tiene asegurados para cuando el Señor venga. Y eso, mi hermano, debe ser un motivo, no de preocupación, debe ser un motivo de confianza, un motivo de ir purificándonos, un motivo de ir dejando el pecado, de no ser tibio, sino al contrario, parecernos a nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro objetivo, esa es la promesa bendita. Allá en el cielo muchos dicen cómo seremos, qué edad tendremos. No, es solamente que veremos a nuestro Salvador que murió por nosotros y tuvo misericordia en la cruz para salvarnos. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en este día, en el día del Señor. Así que, mis hermanos, esa ha sido la palabra y me gustaría que nos pudiéramos parar para poder ya orar al Señor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, Padre, te damos las gracias, mi Señor, por este sermón que hemos predicado, mi Señor, y que sin duda, mi Señor, hemos comprendido, amado Rey, hemos comprendido tu amor, Señor, que has tenido con nosotros, en el cual, Señor, tú hiciste esta noble obra, Señor, de mirarnos, Señor, y por puro amor, Señor, y misericordia, adoptándonos, Señor, como hijos tuyos. Qué grande amor, mi Señor, que podemos tener, Señor, al tener un Padre misericordioso, al tener un Padre, mi Señor, que nos ha adoptado y nos ha introducido a la familia de Dios, Señor. Gracias, mi Señor, porque tenemos esa esperanza, Señor Padre. Tenemos esa esperanza, Señor, que es verte a ti, ser semejante a ti, Señor. Y en este mundo, Señor, estaremos, Señor, transformándonos, Señor. En este mundo, Señor, estaremos luchando con el pecado, Señor. En este mundo, Señor, seremos peregrinos, Señor. Y que sin duda el mundo no nos conoce, Señor. Por lo tanto, tendremos luchas tanto con el mundo, con Satanás y con nuestra propia naturaleza. Una naturaleza, mi Señor Padre, que todavía hay vestigio en nosotros, Señor. Pero tú, mi Señor, pero nosotros tenemos un Padre, Señor, y que con el Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudas, Señor, a ir purificándonos cada día más, Señor, de ir, Señor, transformándonos cada día más a semejanza tuya. Por eso te damos las gracias, mi amado Dios. Bendice a mis hermanos, mi Señor, para que ese mensaje, Señor, que hemos expuesto, Señor, que tú has hablado a sus vidas, Señor, lo puedan, Señor, hacer vida, Padre. Que pueda, Señor, germinar esa semilla, mi Dios amado, y que podamos, Padre bendito, amado Rey, Señor, hacerlo vida. Señor, contemplamos ese amor, Señor, que tú nos das. Contemplamos, mi Señor, el Señor Jesús, Señor, el amor que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre amado y Padre bendito. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Que Dios les bendiga.